Las campanas de Santa María me estaban sonando por todo el pueblo, con esa peculiar insistencia que pertenece únicamente a la Noche de Reyes. La señorita Marple, de pie junto a la ventana de su cabaña y con vistas al jardín helado, reflexionó que había algo que le parecía bastante pagano en todo el asunto. La Navidad propiamente dicha, con sus himnos y su reverencia, había desaparecido. Ahora llegaban las viejas costumbres, vestigios de algo antiguo. Aún así, se ajustó el chal de punto y miró el reloj. Las 3:30. La fiesta del té en la vicaría comenzaría a las 4, y uno simplemente no llegaba temprano a la vicaría, no cuando Griselda estaba en uno de sus estados de ánimo respecto a la decoración. El año pasado habían sido nueces doradas suspendidas de la lámpara de araña, y el año anterior, esa abundancia totalmente innecesaria de muérdago que había provocado varios momentos incómodos durante la reunión del consejo de la iglesia. Miss Marple recogió su bolso, comprobó que sus guantes estaban dentro, y se adentró por el camino. Cuando llegó, la vicaría estaba, de hecho, transformada. Estrellas de papel colgaban de cada punto concebible, y el salón resplandecía con la calidez de demasiadas velas y un fuego crepitante. Griselda, con aspecto de estar acosada y triunfante al mismo tiempo, se abalanzó hacia ella para saludarla. «Oh, señorita Marple, gracias a Dios que está aquí», exclamó. «Dolly ya llegó, y no está siendo de absolutamente ninguna ayuda con las teteras. Sigue insistiendo en que debemos sacar la mejor vajilla de porcelana. Pero le dije que solo era la 12ª noche, no una fiesta en el jardín. Estoy segura de que lo que usted decida será perfectamente adecuado, querida». La señorita Marple sonrió suavemente, quitándose los guantes. Lady Bantry apareció en la entrada, con el mismo aspecto de siempre, como si se hubiera vestido con muchísima prisa. De alguna manera, hubiera logrado la elegancia por accidente. «Jane, ven a ver este pastel extraordinario. Los franceses hacen estas cosas mucho mejor que nosotras, ¿verdad? Aunque debo decir que no estoy completamente segura de comer algo con un frijol escondido dentro. Parece bastante peligroso para los dientes». La galette des Rois ocupaba un lugar de honor sobre la mesa del comedor. Era una pieza hermosa, dorada, brillante y espolvoreada con lo que la señorita Marple suponía que era azúcar glass. Una corona de papel, algo culpable y bastante llamativa, había sido colocada junto a ella. Todo el asunto tenía un aire ceremonial que parecía vagamente incongruente con el cómodo desorden del comedor de la vicaría. «De la pastelería Benham», anunció Griselda con el aire de quien ha logrado algo bastante ingenioso. «Irene Ransom la entregó ella misma esta tarde. Al parecer, se hornea un pequeño encanto en su interior, un feve, como lo llaman, y quien lo encuentre en su porción se convierte en rey por un día y gana un premio». Clemence recibió una especie de caja, encerrada en el armario de la cocina. Todo muy misterioso y emocionante. La señorita Marple se inclinó ligeramente para examinar la galette más de cerca. Era bellamente elaborada. La masa de hojaldre formaba ese patrón espiral característico, los bordes ondulados con evidente cuidado. Sus ojos, penetrantes a pesar de la edad, notaron una pequeña irregularidad en un segmento, un pliegue, una muesca, que podría haber sido accidental o no significar nada en absoluto. Se enderezó y se dio cuenta de las voces en la sala. El reverendo Clemente estaba dando la bienvenida a los recién llegados, y su tono había adquirido ese matiz particular de cordialidad que significaba que alguien bastante difícil había llegado. El consejero Ernest Potle entró en la habitación con el aire de un hombre que era dueño de ella. Era corpulento, de la forma en que los hombres de negocios exitosos a menudo se vuelven de mediana edad, con un rostro rojo que hablaba de buena vida y una voz que se oía demasiado bien. «Ah, vicario, muchas gracias por invitarnos. La señora Potle y yo estábamos comentando qué espléndida tradición, ¿verdad, Maud?». La señora Maud Potle siguió a su marido con una expresión de labios apretados, una mujer que no había dicho tal cosa. Era delgada donde él era robusto, pálida donde él rebosaba vida, y sus ojos tenían una cualidad vigilante que Miss Marple encontró bastante interesante. «Buenas tardes», dijo la señora Potle con escasa calidez. Su mirada recorrió la habitación, catalogando, evaluando. Se detuvo un momento en la galette y luego siguió adelante. Más invitados llegaron en rápida sucesión. Harold Fenn, el organista,
Entró sacudiendo imaginarios copos de nieve de su abrigo, aunque no había nevado en una semana. Era un hombre vanidoso, pensaba la señorita Marple, y hoy parecía estar en un estado particularmente irritable. Consejero, dijo con un leve guiño a Potle. El saludo no fue respondido con mucho calor. Fen, respondió Potle brevemente. Aún estoy esperando la asignación de fondos para el coro. Supongo que los niños necesitan túnicas nuevas, dijo Fen con rigidez. Las actuales son una desgracia. Todo a su debido tiempo. Todo a su debido tiempo, replicó Potle. Las finanzas parroquiales no se financian con aire comprimido. Ya sabe. Griselda intervino apresuradamente. Señor Fen, quizá quiera tocar algo para nosotros. Los tres reyes sería tan apropiado. Fen se acercó al piano con el aire de un hombre que concede un gran favor. Betty Crane, la criada de la vicaría, apareció con una bandeja de té. Era una chica capaz, quizás demasiado capaz, con ojos rápidos y manos aún más rápidas. Miss Marple siempre le había caído bastante bien. Disculpe, señora, dijo Betty a Griselda, ¿traerá las tazas adicionales ahora o después del pastel? Oh, después, creo. Necesitaremos el espacio, respondió Griselda. Vera Bland llegó la última, ligeramente sin aliento, cargando un pequeño paquete. Era la mercera del pueblo, una mujer que conocía los asuntos de todos, porque todos iban a su tienda. Lo siento mucho por llegar tarde. Traje coronas de papel adicionales, por si acaso. Usted dijo que quería dos, señora Potle. El rostro de la señora Potle permaneció impasible. Se rompen con tanta facilidad. Más vale estar preparada, dijo con frialdad. Miss Marple registró este pequeño intercambio en esa parte de su mente que reunía tales detalles. 2 coronas. ¡Qué exhaustivo! Clement dio una palmada. Bueno, ¿deberíamos empezar? La tradición, como mencionó Griselda, es que la persona más joven debe pasar por debajo de la mesa y decir los nombres a medida que se cortan las rebanadas. Así, todo será perfectamente justo y nadie sabrá quién encontrará la febe. Joven Tommy Pierce, ¿dónde estás? Un niño pequeño salió de detrás de las faldas de Lady Bantry, luciendo simultáneamente excitado y aterrorizado. Debajo de la mesa, Tommy, dijo Griselda con ánimo. Está bien, solo dinos de quién es cada porción. Miss Marple observó cómo Clement hacía gran ceremonia al cortar la galeta en porciones. El cuchillo se deslizó suavemente a través del hojaldre, y el rico aroma de las almendras llenó la habitación. Cada rebanada era colocada con cuidado mientras la voz de Tommy se alzaba desde debajo del mantel. Esa es la de la señorita Marple. Esa es la de Lady Bantry. Esa es la del señor Fen. Pero cuando la rebanada destinada al señor Fen fue levantada, la señora Potle se inclinó hacia adelante con una sonrisa. Oh, pero sin duda el consejero debería sentarse a mi lado, dijo dulcemente. Pongamos esa aquí, en su lugar. En el ajetreo de reacomodar los platos, la señorita Marple notó que la rebanada que había estado destinada a Fen, la que tenía una pequeña muesca en su pliegue, ahora estaba colocada ante Ernest Potle. También notó algo más. Mientras Griselda le entregaba la corona de papel para pasarla por la mesa, los dedos de la señorita Marple detectaron una ligera capa de polvo a lo largo de su cresta. Harina, a menos que estuviera muy equivocada. Curioso, una corona de papel, que debía haberse mantenido limpia en el salón, tenía harina en su superficie. Y, al examinarla más de cerca bajo el pretexto de admirar su construcción, encontró un rastro de algo pegajoso y dulce en el interior del pliegue. Tal vez pasta de almendras. La corona había estado en contacto con el pastel. Estaba segura de ello. Pero ¿cuándo? Y más importante aún, ¿por qué? Potle mordió su porción con evidente placer. Luego su expresión cambió. Masticó, frunció el ceño y dejó el tenedor. ¿Qué demonios?, dijo. Se metió la mano en la boca y retiró algo. No una adorable estrella de porcelana, sino una pequeña llave de latón envuelta en papel grasiento. Hubo un momento de silencio inesperado. Entonces Clement comenzó a reír. Ah, excelente. El rey debe traer su premio. Betty, el armario en la cocina. Por favor. Betty apareció en la puerta, limpiándose las manos en el delantal. El armario está cerrado, señor. Pero supongo que esa llave podría abrirlo. Potle se levantó,
sonriendo con autosatisfacción. Bueno, veamos qué recompensa nos espera. Rey, Colocó la corona de papel sobre su cabeza con un ángulo desenfadado y se dirigió a grandes zancadas hacia la puerta de la cocina. Miss Marple lo vio marcharse. Observó también a la señora Podle, cuyo rostro permaneció perfectamente sereno, perfectamente quieto. La puerta de la despensa se cerró tras el consejero. En el salón, la conversación se reanudó. Fenn regresó al piano. Griselda comenzó a servir el té. Los momentos transcurrieron en esa comodidad ajetreada de las fiestas de té. Tal vez 5 minutos después, tal vez un poco más, Lady Bantry dijo: «Está tardando bastante, ¿verdad? ¿Qué demonios puede haber en ese armario?» Griselda frunció el ceño. «Betty, quizá deberías comprobarlo». Pero antes de que Betty pudiera moverse, se oyó un leve sonido proveniente del otro lado de la puerta. Un golpe sordo, amortiguado e ininteligible. Lady Bantry se movió con sorprendente rapidez para una mujer de su tamaño. Llegó a la puerta de la despensa y probó la manija. «Está cerrada», dijo. «Desde dentro, creo». Empujó con más fuerza. El pestillo se dio con un chasquido seco y la puerta se abrió de golpe. Lo primero fue el olor, amargo y dulce a la vez, un olor que atrapaba en la garganta. La señorita Marple lo reconoció al instante. Gas frío. Ernest Potle yacía en el suelo de piedra junto al viejo Heiser. La corona de papel había caído a su lado. Sus labios, a la luz fría que entraba por la pequeña ventana, se habían tornado de un azul terrible. El doctor Haddock llegó en 10 minutos, con su bolsa en la mano y expresión sombría. Era un hombre que había visto la muerte en muchas formas durante su larga práctica en St. Mary Mead, pero había algo en esta escena que lo hizo detenerse un instante en el umbral de la cocina. «Retrocedan, por favor», dijo en voz baja. «El aire aquí necesita ser renovado». Se acercó a la pequeña ventana y la abrió. El frío aire de enero entró de golpe, disipando parte de ese olor dulzón y empalagoso. Luego se arrodilló junto al hombre caído, buscando un pulso que todos sabían que no encontraría. La señorita Marple se quedó en el umbral, con la mirada fija en el suelo, observando cada detalle de la pequeña habitación. Era un espacio funcional, como todos los fregaderos: suelo de piedra, paredes encaladas, un fregadero profundo con grifos que habían visto tiempos mejores. El viejo Heiser se acurrucaba contra la pared del fondo como un sapo malévolo, su tubo desapareciendo hasta el techo. «Asfixia por gas», dijo Haddock, poniéndose de pie y sacudiéndose el polvo de las rodillas. Debió de haber encendido el Heiser sin prender el piloto. «Está apagado, ¿ves?» El inspector Slack llegó poco después, con ese aire de competencia agraviada que caracterizaba todas sus interacciones con la muerte repentina en el pueblo. Nunca había perdonado del todo a St. Mary Mead por tener tantos incidentes inexplicables, como si los aldeanos los organizaran deliberadamente para incomodarlo. «Cierto», dijo, inspeccionando la escena con evidente disgusto. «¿Quién lo encontró?» «Lady Bantry abrió la puerta», dijo Griselda. Estaba muy pálida, y Clement se cernía sobre ella en silencio. «Llevaba aquí quizás 5 minutos cuando oímos un ruido», continuó ella, con la voz temblorosa. «La puerta estaba cerrada. El pestillo, desde dentro». «Yo creo que sí. Se me quedó grabado la primera vez que lo intenté. Luego se dio». Lady Bantry confirmó. Slack examinó el mecanismo de la puerta. Era un simple pestillo de resorte, del tipo que se traba automáticamente cuando la puerta se cierra. «Correcto», murmuró. Entonces, él entró, cerró la puerta tras de sí y encendió el gas, pensando en encender el Heiser. ¿Y luego qué? Se desplomó antes de poder encender una cerilla. «¿Las cerillas están ahí? En el alféizar de la ventana», dijo Betty Crane. Su voz era firme, pero sus manos se retorcían en el delantal. «Siempre las guardo ahí. El Heiser es impredecible. Tienes que encenderlo justo así». Slack recogió la caja de cerillas e intentó encender una. Se apagó débilmente y murió. Probó otra, con el mismo resultado. «Están húmedas», dijo acusadoramente. «Eso es imposible», protestó Betty. «Yo las usé esta mañana para el campo de tiro. Estaban perfectamente bien». «Bueno, no lo están ahora», replicó Slack con un tono que sugería que, de alguna manera, todo era culpa de Betty.
Así que el pobre tonto abrió el gas, no pudo encenderlo, y respiró suficientes vapores como para matarlo antes de llegar a la puerta. La puerta se cerró tras él, dijo la señorita Marple en voz baja. Todos se volvieron hacia ella. No se había movido de su posición junto a la entrada, pero sus ojos estaban fijos en el marco de la puerta con esa intensidad peculiar que indicaba que su mente estaba trabajando. Sí, pestillo de resorte, dijo Slack con impaciencia. Se cierra automáticamente. Pero Betty mencionó que normalmente mantiene la puerta abierta de par en par. ¿No es así, querida? Betty asintió enérgicamente. Siempre, señorita. No soporto una cocina cerrada. El aire se vuelve viciado. Y sin embargo, hoy estaba firmemente cerrada, continuó la señorita Marple. Tan firmemente, que Lady Bantry sintió resistencia al intentar abrirla. Slack frunció el ceño. ¿Qué está sugiriendo? Oh, no estoy insinuando nada, inspector, respondió con suavidad. Simplemente observando. Su tono era casi disculpado, pero sus ojos permanecían penetrantes. Parece extraño, ¿verdad? Un hombre entra en una cocina para buscar un premio de un armario. ¿Por qué encendería el geyser? No estaba haciendo correr el agua, ¿verdad? Hubo un silencio breve. Haddock se enderezó tras examinar el cuerpo. Tiene un punto, Slack. ¿Qué hacía el tipo con el geyser? Probablemente pensó en lavarse las manos mientras estaba aquí, dijo Slack, pero su voz sonó menos segura. O tal vez tenía frío y pensó en calentar la habitación. Estos viejos géiseres dan algo de fuego. En 5 minutos, el fuego del salón rugía, observó Lady Bantry con escepticismo. ¿Para qué querría alguien más calor? El rostro del inspector Slack adquirió un matiz moteado que sugería que no apreciaba que sus conclusiones fueran cuestionadas, especialmente por un grupo de señoras mayores y un médico que debería saberlo mejor. El hombre está muerto, dijo con firmeza. Abrió el gas, no pudo encenderlo, inhaló el humo. Trágico accidente provocado por la excitación y las tonterías. Ya los hemos visto antes. Probablemente su corazón se desmayó por el shock del gas. El doctor Haddock apretó los labios. Sin duda, compatible con asfixia por gas. Si su corazón estaba involucrado, lo sabremos mejor tras un examen adecuado. Pero sí, intoxicación por gas de hulla. Sin duda. La señora Podle, que había permanecido en el pasillo, silenciosa y pálida, habló por primera vez desde que se descubrió el cuerpo. ¿Puedo ver a mi marido? Mejor no, señora, dijo Haddock con delicadeza. Estas cosas nunca son agradables. Deseo verlo. Su voz era monótona, sin inflexión. Le abrieron paso. Se quedó de pie en la puerta, mirando hacia la figura desplomada sobre el suelo de piedra. La tonta corona de papel yacía junto a su mano extendida. Su rostro permaneció inexpresivo. Siempre era así, impaciente, dijo. Siempre con prisa. Supongo que estaba deseando descubrir su premio. Había algo en su tono que hizo que la señorita Marple la mirara bruscamente, pero el rostro de la señora Podle no reveló nada. ¿Qué premio había en el armario? Preguntó Slack de repente. ¿Alguien revisó? Betty se dirigió al armario alto en la esquina. Estaba cerrado con llave. Intentó el asa. Luego miró a su alrededor, insegura. La llave, dijo Griselda. El consejero la tenía. La llave del latón del pastel. La encontraron aún aferrada en la mano de Podle. Slack la extrajo con cierta dificultad y se la entregó a Betty, quien abrió el armario con dedos temblorosos. Dentro había una botella de buen brandy, con una cinta atada alrededor de su cuello. Clement pensó que sería divertido, dijo Griselda débilmente. Un premio para el rey. Lo compramos especialmente. Mucho revuelo por una botella de brandy, murmuró Slack. De acuerdo. Necesitaremos declaraciones de todos los presentes, y quiero que esta habitación quede exactamente como está hasta que el forense sea informado. Los invitados fueron conducidos de vuelta al salón, donde los restos del té de la 12ª noche se sentaban como una triste burla de la celebración. La galette, medio consumida, parecía presidir la escena como una acusación. La señorita Marple se encontró junto a Lady Bantry, que intentaba recobrar la compostura con una taza de té ya fría. Jane, susurró Dolly, hay algo que no encaja en todo esto. En efecto,
Querida, respondió Marple con calma. Es decir, ¿por qué encendería el geyser? Y esas cerillas húmedas, y la puerta cerrada, cuando Betty siempre la mantiene abierta. La señorita Marple guardó silencio un momento. Sus ojos volvieron a la corona de papel, que aún permanecía sobre la mesa donde Ernest Potle la había dejado antes de su fatídico paseo a la cocina. La tomó y la giró lentamente entre sus dedos. A la luz de la lámpara, el polvo de harina a lo largo de la cresta exterior era claramente visible. Cuando examinó el interior, notó una ligera pegajosidad, como si hubiera estado en contacto con pasta de almendras. Dolly, dijo en voz baja, ¿serías tan amable de pasarme ese soporte para pasteles? Lady Bantry obedeció, con expresión de desconcierto. La señorita Marple estudió la superficie donde la galete había reposado. Allí, apenas visible en el polvo de azúcar caído del pastel, había una huella tenue, del ancho de un dedo, como si alguien hubiera levantado cuidadosamente una rebanada y luego la hubiera vuelto a colocar con el mismo cuidado. Miró hacia la señora Potle, sentada rígida y silenciosa en una silla de esquina, el bolso apretado en su regazo. Harold Fenn estaba junto al piano, su rostro una máscara de agitación contenida. Betty Crane se movía entre la cocina y el salón con mecánica eficiencia, su angustia anterior absorbida por los hábitos del servicio. Creo, dijo muy suavemente la señorita Marple a Lady Bantry, que debemos ser muy observadoras durante las próximas horas. Algo aquí no es lo que parece. ¿Cree que no fue un accidente?, susurró Dolly. Creo, querida Dolly, que los accidentes de este tipo son extraordinariamente poco comunes. Los hombres que van a buscar brandy de un armario cerrado con llave no suelen encender el gas en el proceso. Y las cerillas no se humedecen solas en habitaciones perfectamente secas. La papelera junto al aparador llamó su atención. Se levantó con la leve rigidez que acompañaba sus movimientos y miró dentro, como si buscara algo que se le hubiera caído. Allí, entre los envoltorios de té y las decoraciones de papel arrugadas, había una segunda corona de papel. Era idéntica a la que sostenía, pero su elástico estaba rasgado y había una pequeña mancha seca de pasta en un borde. 2 coronas. ¿Por qué alguien necesitaría 2 coronas? La señorita Marple regresó a su asiento, su expresión plácida y sin mayor interés, aunque su mente, tan aguda como siempre, ya ordenaba las piezas de un rompecabezas que el inspector Slack aún no reconocía que existía. La casa se había sumido en ese peculiar silencio que sigue a la muerte súbita. El inspector Slack se había marchado con promesas de regresar por la mañana, llevando consigo una serie de declaraciones preliminares que no satisfacían a nadie, y menos a él mismo. El doctor Haddock había organizado la extracción del cuerpo, y la puerta de la cocina ahora llevaba un aviso improvisado que prohibía la entrada. La señorita Marple había sido invitada, junto con Lady Bantry, a permanecer en la vicaría hasta la noche. Griselda, pese a sus costumbres modernas y cierta volatilidad ocasional, comprendía que había momentos en que la presencia de mujeres sensatas era más valiosa que la soledad. Simplemente no puedo dejar de pensar en ello, dijo Griselda, paseándose por el salón con una taza de té olvidada en la mano. Ernest Potle, de entre todas las personas. Sé que no era querido por todos, pero morir así, en la 12ª noche, en nuestra trascocina. Estas cosas pasan, querida, dijo Clement, aunque su serenidad habitual parecía algo conmocionada. Debemos confiar en la providencia, y en las autoridades competentes. La señorita Marple, que confiaba en la providencia pero mantenía un sano escepticismo hacia las autoridades competentes, no dijo nada. Había regresado a su examen de la corona de papel, que se había apropiado silenciosamente de la mesa del comedor cuando nadie prestaba atención. Era de la variedad barata y alegre que se vendía en tiendas como la mercería de Vera Bland, el tipo de cosas producidas en masa para celebraciones parroquiales y fiestas infantiles. El elástico seguía intacto, a diferencia de la corona hallada en la papelera. ¿Puedo preguntar?, dijo la señorita Marple, interrumpiendo el monólogo ansioso de Griselda. ¿Dónde se guardaba esta corona antes de la fiesta? ¿La corona?, repitió Griselda. En el salón, creo, o era la cocina. Betty lo sabría. Betty fue llamada desde su dominio. Llegó con su habitual eficiencia y rapidez, aunque sus ojos mostraban señales de haber llorado recientemente. La corona de papel, Betty, dijo la señorita Marple con cuidado.
¿Dónde se colocó cuando la señorita Ransom entregó la galette? En la caja con el pastel, señorita. Separada. No encima del pastel en sí. Eso fue lo que dijo la joven, que era apropiado. La corona se coloca después, cuando el rey es elegido, no antes. Y la caja permaneció en la cocina hasta antes del té. Sí, señorita. Luego la llevé al comedor y la puse sobre la mesa. La señora Clement colocó la corona junto al pastel. Ya veo, dijo la señorita Marple, girando la corona una vez más entre sus manos. ¿Y estás segura de que nunca tocó el pastel antes de llegar al comedor? Por supuesto, señorita. ¿Por qué habría de hacerlo? Eso aplastaría la masa. En efecto, así sería, dijo pensativamente la señorita Marple. Sostuvo la corona a la luz de la lámpara. La fina capa de harina a lo largo del borde exterior era inequívoca. Y sin embargo, añadió en voz baja, aquí hay harina en el exterior. Harina, exclamó Betty, acercándose. Pero eso es imposible. Limpié todas las superficies antes de que llegara el pastel. No había harina suelta por ninguna parte. Quizás provenía de la caja de envío, sugirió Lady Bantry. Irene Ransom es muy exigente con su presentación, dijo la señorita Marple. He comprado artículos a Benham antes. Nunca entregan un pastel en una caja cubierta de harina. Pasó el dedo por el borde interior de la corona y examinó el resultado. Una ligera pegajosidad se transfirió a su yema, y cuando la tocó con la lengua, el sabor era inconfundible. Pasta de almendras, anunció. O mejor dicho, jarabe de pasta de almendras. Esta corona ha estado en contacto con la galette. La habitación quedó en silencio. Incluso Clement, que prefería pensar bien de todos y de todo, parecía preocupado. ¿Pero por qué alguien colocaría la corona sobre el pastel? Preguntó Griselda. Eso no tiene ningún sentido. No tiene sentido si uno está siguiendo el procedimiento adecuado. La tradición, asintió la señorita Marple. Pero tal vez tendría mucho sentido si uno tuviera otro propósito completamente distinto. Se sentó con la corona en la mano y se trasladó a la mesa del comedor, donde aún se conservaban los restos de la galette, reposando en su soporte. La compañía reunida la observó mientras se inclinaba para examinarla atentamente, sus ojos penetrantes a pesar de la luz que se desvanecía. Ahí, dijo, señalando una sutil marca en la superficie del pastel. ¿Ves? Una pista en el azúcar desprendido de la masa, como si alguien hubiera levantado una rebanada muy cuidadosamente y luego la hubiera reemplazado con igual precisión. Betty vino a mirar, y su expresión se tornó más angustiada. Nunca volvieron a tocar esas rebanadas después de que las cortaron, señorita. Lo juro. Estoy bastante clara en eso. Querida, respondió Marple suavemente. Pero alguien sí. Se enderezó, apoyando una mano en la espalda. Alguien que sabía que rebanada contenía el FBO, en este caso, la llave. Alguien que necesitaba asegurarse de que una persona en particular recibiera esa porción específica. Pero el hijo menor llama a las rebanadas, protestó Clement. Ese es el quid de la cuestión, la costumbre. Es aleatorio y justo. El joven Tommy Pierce estaba debajo de la mesa. No podía ver nada. Precisamente, dijo la señorita Marple. No podía ver. Solo gritaba cuando levantaban las rebanadas. Pero, ¿y sí, después de que él gritara, alguien reordenó los platos? Lady Bantry jadeó. Dios mío, Jane, no estarás sugiriendo. No estoy sugiriendo nada, Dolly, replicó Marple con calma. Simplemente estoy observando lo que parece haber ocurrido. Regresó a su silla y tomó su tejido, que había traído de casa. El movimiento familiar de las agujas parecía ayudarla a pensar. Tommy Pierce pidió una rebanada para el señor Fenn. Lo recuerdo perfectamente. Pero la señora Pott le dijo algo sobre el consejero sentado a su lado. Y en general, había mucho ajetreo. Los platos se movían de un lado a otro. Ernest Pott le recibió una porción que, según parece, estaba destinada a otra persona. La voz de Griselda había caído a un susurro. O una rebanada que estaba destinada específicamente a él, a pesar de lo que la selección aleatoria debía determinar. Las agujas de la señorita Marple hacían clic constantemente. La pregunta, por supuesto, es por qué alguien iría a tanto problema. Una llave de latón en lugar de un febe de porcelana.
Una corona que ha estado en contacto con el pastel cuando no debería haberlo estado. Una rebanada que podría haber sido marcada o identificada de alguna manera. Hizo una pausa, considerando la galete una vez más. Sus ojos recorrieron la espiral de hojaldre, el cuidadoso plegado alrededor de cada segmento. Y allí, en una sección, lo vio. Un pequeño corte en el pliegue, apenas visible a menos que uno estuviera buscándolo. Betty, ¿podrías traerme ese cuchillo de mantequilla del aparador? El pequeño. Betty obedeció y le entregó un cuchillo delicado, con mango de nácar. La señorita Marple lo examinó detenidamente y luego lo sostuvo para que los demás lo vieran. Una película delgada se aferraba a la hoja, casi invisible, pero definitivamente presente. Jarabe de almendras, dijo ella. Y, a menos que esté muy equivocada, un rastro de pasta de harina también. Este cuchillo se ha utilizado para manipular la galete después de que fue horneada, para levantar una rebanada, tal vez para insertar algo en la masa que no pertenecía allí. Las implicaciones quedaron suspendidas en el aire, como el aroma de las velas apagadas. ¿Está diciendo que alguien manipuló el pastel?, preguntó Clement, su rostro pálido. En mi casa, en una celebración destinada a honrar la Epifanía, digo, respondió Marple serenamente, que alguien se esforzó considerablemente por garantizar que Ernest Pot le encontrara una llave de latón en su trozo de galete, que fuera coronado rey, que él fuera solo a la cocina para reclamar su premio. Su voz era tranquila, pero sus ojos estaban preocupados. Lo que aún no puedo comprender, añadió, es si también se encargaron de asegurarse de que no regresara. Betty emitió un pequeño sonido de angustia. Lady Bantry tomó la botella de brandy sin pedir permiso. Pero Griselda dijo que las cerillas estaban húmedas, y la puerta cerrada. Seguramente eso fueron accidentes. ¿Lo eran?, replicó Miss Marple, recuperando la segunda corona de la cesta de la basura, la de la goma elástica rota. Sostenía ambas coronas una al lado de la otra. Dos coronas, idénticas, salvo por este daño. ¿Por qué se necesitarían dos coronas? A menos que alguien estuviera practicando. A menos que alguien quisiera estar muy seguro de que todo procedería exactamente como se había planeado. Miró alrededor, a los rostros sorprendidos. Creo que debemos considerar con mucho cuidado quién tuvo acceso a la cocina esta tarde, quién conocía su distribución, quién entendía las rutinas de Betty lo suficiente como para predecir que la puerta podría quedar abierta, o que las cerillas se mantendrían en el alféizar, como siempre. Estás hablando de alguien que nosotros, empezó Lady Bantry. Ya sé, dijo en voz baja. Alguien que estuvo aquí en la fiesta. Sí, Dolly. Me temo que sí. La señorita Marple dobló ambas coronas con cuidado y las colocó en su bolso. Y creo que el inspector Slack debe comprender que esto no fue ningún accidente provocado por la emoción y la tontería. Esto fue algo mucho más deliberado. Hizo una pausa, su mirada fija en la galete fría. Esto fue un asesinato. La palabra cayó en el salón como una piedra en agua quieta, enviando ondas de horror a través de todos los presentes. La mañana trajo una fría claridad a St. Mary Mead. El aire helado yacía denso en el jardín de la vicaría, y la ventana de la cocina, cuando la señorita Marple miró a través de ella desde el camino exterior, mostraba una habitación que parecía engañosamente inocente bajo la pálida luz invernal. El inspector Slack había regresado a las 9 en punto, acompañado por un agente de policía y con un aire de férrea determinación. No le complació encontrar a Miss Marple ya presente, habiendo sido invitada por Griselda a desayunar. «Esto es un asunto policial, señorita Marple», dijo con rigidez. «No puedo tener civiles pisoteando pruebas contaminantes». «Por supuesto que no, inspector», respondió ella amablemente. «Solo pensé que podría resultarle útil tener a alguien que estuvo presente en ese momento». Su tono era suave, incluso de disculpa, pero no hizo ademán de marcharse. Slack gruñó y dirigió su atención a la puerta de la cocina. El aviso que había pegado la noche anterior seguía intacto. Lo retiró y empujó la puerta para abrirla. El olor se había disipado durante la noche, dejando solo un leve rastro de humedad en la habitación cerrada. La ventana, que el doctor Haddock había abierto, había sido cerrada nuevamente en algún momento, presumiblemente por el agente que había permanecido de guardia hasta la medianoche. La señorita Marple siguió al inspector al interior,
moviéndose con ese cuidado deliberado que sugería que sabía exactamente lo que buscaba. El geyser dominaba la pared del fondo, un antiguo artefacto de metal esmaltado que probablemente se había instalado cuando Victoria aún estaba en el trono. Su grifo sobresalía a la altura de la cintura. Debajo de él, las leves marcas de quemaduras en el suelo contaban décadas de temperamentos encendidos. El botón sigue en la posición de encendido, observó Slack. Se agachó junto a él, su libreta fuera. El piloto está definitivamente apagado. Debió de estarlo cuando él abrió el gas. ¿Eso suele pasar?, preguntó la señorita Marple. ¿Que el piloto se apague? Betty, que había estado rondando ansiosa en la puerta, respondió. A veces falla, si hay corriente de aire. Pero siempre lo reviso cuando estoy trabajando aquí. Estaba encendido ayer por la mañana, cuando saqué agua para las cosas del té. ¿A qué hora era eso? A las 3:30, señorita. Justo antes de que los invitados comenzaran a llegar. La señorita Marple se acercó al geyser, inclinándose ligeramente para examinar su superficie. El esmalte era viejo y estaba desconchado en algunos puntos, con la pátina del uso prolongado. Pero allí, cerca del grifo, había algo que no se debía ni a la edad ni al abandono. «Inspector, ¿podría mirar esto?», dijo, señalando una pequeña marca en el esmalte justo encima del mecanismo del grifo, pálida contra el fondo más oscuro. «Harina», dijo en voz baja. «A menos que esté muy equivocada». Slack la frotó con el pulgar, luego examinó el residuo. Su expresión se volvió pensativa. Claro, entonces alguien con harina en las manos tocó el geyser. O alguien que había estado manipulando algo cubierto de harina, respondió Marple. Se enderezó y miró alrededor de la pequeña habitación. «Las cerillas, inspector. ¿Puedo verlas?». La caja seguía en el alféizar de la ventana, donde Betty las guardaba. Slack la recogió e intentó encender una. Falló débilmente, dejando apenas una chispa. «Todavía húmedas», murmuró. «¿Cómo se moja una caja de cerillas en una habitación que está perfectamente seca?». Era una pregunta justa. La cocina, aunque fría, no mostraba signos de condensación. Las paredes estaban secas, el suelo, sin humedad. Solo las cerillas parecían afectadas. La señorita Marple examinó el alféizar. La pintura era vieja pero intacta, y la madera no mostraba signos de podredumbre o filtración. Quizás, sugirió, fueron humedecidas deliberadamente. Slack se irguió bruscamente. «¿Qué? Considere la secuencia de eventos», dijo ella con calma. «Un hombre entra en esta habitación para recuperar un premio de un armario cerrado con llave. Por alguna razón, enciende el geyser. El piloto está apagado, así que el gas empieza a fluir. Intenta encenderlo, pero las cerillas no funcionan. Para cuando se da cuenta del peligro, la puerta se ha cerrado tras él, y no puede escapar. ¿Está sugiriendo que alguien planeó esto?». «Sugiero», replicó ella suavemente, «que es una serie de coincidencias extraordinarias, si nadie lo hizo». Miss Marple se movió hacia la puerta y examinó su mecanismo. El pestillo de resorte era simple, diseñado para cerrar automáticamente la puerta. Pero allí, en la placa de la reserva, había una tenue sombra, un rectángulo ligeramente más claro que el metal circundante. «Algo estuvo atascado aquí», dijo, repasando el contorno con el dedo. Se adhirió a la superficie y luego se retiró. «Cinta adhesiva, tal vez». Slack vino a mirar, su escepticismo en guerra con su creciente interés. ¿Qué haría la cinta? Si uno la colocara sobre el pestillo de la puerta, no cerraría completamente, explicó Marple. Quedaría apenas trabada. Pero si alguien, desde dentro, empujaba la puerta, la cinta podría despegarse, permitiendo que el mecanismo de resorte se activara. Las implicaciones se asentaron sobre ellos como la escarcha matutina. «¿Una trampa?», dijo Slack lentamente. «¿Está diciendo que alguien puso una trampa?». «Digo», respondió Miss Marple con firmeza, «que alguien se aseguró de que Ernest Potle entrara en esta habitación solo, que encontrara el geyser ya liberando gas, que no pudiera encenderlo, y que, una vez cerrada la puerta tras él, fuera incapaz de escapar». Su voz se mantuvo serena, pero cada palabra pesaba en el aire. «Ya sea que su muerte fuera intencionada o no, no puedo afirmarlo todavía. Pero esto no fue un accidente». Betty dejó escapar un pequeño grito desde la puerta.
Pero ¿quién haría algo así? ¿Y cuándo? La cocina nunca se deja desatendida. ¿Verdad que no? Preguntó Miss Marple, volviéndose hacia ella. Dijiste que sacaste agua a las 3. ¿Cuándo volviste después? Entraba y salía, señorita, respondió Betty, frunciendo el ceño por la concentración. Llevando bandejas, tazas, platos, pero supongo que entre las 4 y cuando entró el consejero. En realidad no estuve aquí todo el tiempo. Estaba sirviendo en el salón. ¿Y la puerta? ¿Estaba abierta como siempre? Eso supuse, señorita, pero no puedo asegurarlo. Todo estaba muy ajetreado con la fiesta. La señorita Marple se inclinó para examinar el lavabo. El colador del desagüe llamó su atención, y lo miró atentamente, sin tocarlo. Entre los restos habituales, había un pequeño fragmento que brillaba dorado a la luz. Inspector, hay algo aquí. Slack lo recuperó con unas pinzas y lo sostuvo para examinarlo. Era un trozo diminuto de papel dorado, no más grande que una uña. De la corona, dijo Miss Marple. La corona de papel que Ernest Pot le llevaba. O posiblemente de la segunda corona, la que encontré en la papelera. ¿Por qué habría fragmentos de corona en el fregadero? ¿Por qué, en efecto? Repitió Miss Marple en voz baja, sus ojos recorriendo lentamente la cocina una vez más, metódicos, sin omitir nada. El armario que había guardado el brandy, la ventana con sus cerillas humedecidas, el geyser con su mancha de flor, la puerta con su sombra traicionera sobre el cierre. Cada elemento contaba una historia, y juntos componían una narración de cuidadosa y deliberada malicia. Alguien entró en esta habitación antes de la fiesta, dijo. Alguien que conocía la distribución, que comprendía cómo funcionaba el geyser, que podía predecir cuándo estaría la habitación vacía. Abrieron la llave del gas, humedecieron las cerillas, prepararon la puerta para que pareciera cerrarse naturalmente, mientras en realidad permanecía un poco entreabierta. Y luego, esperaron a su víctima, para que cayera en la trampa. La expresión de Slack había perdido su anterior desdén. Necesitamos saber quién tuvo acceso a esta habitación ayer por la tarde, dijo en voz grave, y necesitamos saber por qué alguien querría que Ernest Pot le muriera. Oh, creo que razones no me faltan, murmuró la señorita Marple en voz baja. Hombres como Ernest Potle rara vez inspiran afecto universal. La pregunta es, ¿qué razón fue lo bastante convincente como para conducir a alguien al asesinato? La campana sobre la puerta de Benham Patisserie respondió con una alegría que contrastaba con la sombría intención de la mañana. La señorita Marple entró primero, seguida por el reverendo Clement y el inspector Slack, que, a regañadientes, había aceptado que la presencia del vicario podría suavizar lo que de otro modo sería una entrevista incómoda. Irene Ransom levantó la vista desde donde estaba preparando unos eclairs en el escaparate. Era una joven de unos 30 años, con manos hábiles y un delantal espolvoreado de harina, el aspecto de alguien que trabajaba con masa cada día. Su expresión pasó de la bienvenida al cansancio cuando reconoció al inspector. «Señor Clement», dijo con voz tensa. «He oído lo del pobre señor Potle. ¡Qué cosa tan terrible! He estado fuera de mí pensando que mi galete podría haber contribuido de alguna manera. Nadie culpa a la galete, querida», le aseguró Clement con calma. «Solo necesitamos comprender exactamente cómo se preparó y entregó». Slack sacó su cuaderno. «Usted misma hizo el pastel, señorita Ransom». «Sí, señor. Ayer por la mañana. Es una receta tradicional, nada fuera de lo común. Hojaldre con relleno de crema de almendras, horneado hasta que esté dorado. La febe va antes del último pliegue». «Esa febe, señorita», dijo Marple con dulzura, «¿podría mostrarnos ejemplos de lo que suele usar?» Irene se movió hacia un estante detrás del mostrador y bajó una caja de madera. En su interior, envueltos en papel de seda, había unas 2 docenas de pequeñas piezas de porcelana, amuletos delicadamente pintados, angelitos, estrellas, coronas, flores. «Son francesas», explicó Irene. «Mi abuela las trajo hace años, cuando estableció la tienda. Son tradicionales de la Galette des Rois. Quien encuentra el amuleto se convierte en rey o reina por el día». «¿Y colocó uno de estos en la galete que hizo para la vicaría?», preguntó Slack. «Siempre lo hago, señor. Cierro los ojos y elijo uno al azar. Luego lo incorporo a la masa antes del último horneado.
Así es justo. Nadie sabe dónde terminará. Ya veo. Marple cogió una de las pequeñas piezas, sintiendo su esmalte liso. Ninguna de ellas es de latón, ninguna con forma de llave. La expresión de Irene se tornó perpleja. ¿Llaves? No, señorita. Solo estas figuras de porcelana. Como ve. ¿Por qué iba a poner una llave en un pastel? Slack se inclinó hacia adelante. Porque eso fue lo que el consejero Potle dijo haber encontrado en su rebanada. Una pequeña llave de latón envuelta en papel engrasado. El color desapareció del rostro de Irene. Eso es imposible, dijo con voz ahogada. Nunca pongo nada que no sean los amuletos apropiados. Nunca. ¿Podría alguien haber manipulado el pastel después de que lo entregó? Preguntó Marple. Y supongo que sí. ¿Pero cómo? El pastel está sellado. Habría que cortarlo y luego volver a cerrarlo. Y el calor del horno hace eso casi imposible sin dejar marcas. La señorita Marple lo consideró un momento. A menos que alguien levantara una rebanada muy cuidadosamente después del horneado, insertara la llave en el relleno expuesto y luego la reemplazara, sellando el borde con un cuchillo fino recubierto de jarabe, lo suficiente como para pasar inadvertido. Las manos de Irene se retorcieron en su delantal. Yo jamás haría algo así. Estoy segura. Claro que no, querida, dijo Marple suavemente. Pero alguien lo hizo. La corona de papel que acompañaba a la galette, añadió de pronto, ¿la proporcionó usted? No, señorita. La corona debía ser suministrada por la vicaría. Yo entregué la galette en su caja. Solo el pastel dentro, nada más. Slack tomó nota. ¿A qué hora hizo la entrega? 10 minutos antes de las 4. Señor. Recuerdo haber mirado el reloj porque quería asegurarme de que llegara en buen estado. La hora del té era a las 4:15. ¿Y dónde dejó la caja? En la cocina de la vicaría. Sobre la mesa. Betty Crane estaba allí. Firmó el albarán de entrega. ¿Se quedó usted? Solo un momento, señor. Tenía otras entregas que hacer. Estaba de vuelta en la tienda a las 4. Slack consultó sus notas. Su asistente confirma que regresó a las 4 en punto. Un rubor subió por el cuello de Irene. Puede que me haya detenido a hablar con la señora Henderson. Estaba por hacer un pedido. Pero solo estuve fuera de la tienda unos 30 minutos en total. No más. Dejaron la pastelería con más preguntas que respuestas. La galette había sido entregada intacta. O eso afirmaba Irene. La febe debía haber sido de porcelana, no de latón. Y la corona no formaba parte del envío. La siguiente parada fue la mercería de Vera Bland, escondida entre el supermercado y la oficina de correos. Vera era una solterona de edad indeterminada que parecía saberlo todo sobre ese Temerimead, en gran parte porque todos los que compraban hilo o cinta en su tienda terminaban contándole sus asuntos. Miró hacia arriba desde el mostrador, midiendo un trozo de encaje, y su expresión fue de anticipación satisfecha. Me preguntaba cuándo vendrían, dijo. Algo terrible ha pasado en la vicaría, ¿verdad? Y pensar que yo misma les proporcioné esas coronas. ¿Le vendió 2 coronas a la señora Potle? Preguntó la señorita Marple. Sí, señorita. Anteayer. Dijo que quería asegurarse de tener una de repuesto por si la primera se rompía. Muy exigente con eso, ella. ¿Lo era? Y dijo por qué. Los ojos de Vera brillaron, complacidos de poder compartir algo jugoso. Dijo que el señor Potle podía ser torpe con esas cosas, y que no quería pasar vergüenza en la fiesta del vicario. Quería que todo saliera perfecto. Ambas coronas eran idénticas, del mismo paquete, papel dorado con gomas elásticas. Muy festivas. Vendo docenas en esta época del año para las celebraciones de la 12ª noche. ¿Pagó en efectivo? Sí. Y parecía tener prisa, lo que no es su costumbre. La señora Potle suele tomarse su tiempo para comprar. Fuera de la tienda, Clement parecía preocupado. Maud Potle compró 2 coronas por adelantado. Eso sugiere planificación. No, sugiere algo, admitió Marple. Ya sea una celebración cuidadosamente preparada, o algo muy distinto. Regresaron caminando hacia la vicaría, donde Slack había insistido en examinar la caja de reparto que había contenido la galette. Betty la trajo desde la despensa, un robusto envase de cartón con el nombre de la pastelería impreso en la tapa. La señorita Marple lo estudió con atención. La parte inferior mostraba una fina capa de polvo blanco.
Harina, dijo, frotando un poco entre los dedos. Sin embargo, la señorita Ransom afirmó haber cepillado la caja antes de empacar el pastel. Más interesante aún era la etiqueta adherida a un costado. O mejor dicho, las etiquetas. Alguien había pegado una segunda justo encima de la primera. La superior decía 6 de enero, Vicaría en lápiz azul claro, pero en el borde, donde la pasta se había levantado, asomaba la esquina de otra etiqueta, idéntica en texto, pero escrita por una mano distinta. 2 etiquetas, observó Slack. ¿Por qué alguien necesitaría 2? Quizás, dijo lentamente la señorita Marple, porque la etiqueta original necesitaba ser cubierta. Porque alguien abrió esta caja, manipuló su contenido y luego la selló de nuevo con una nueva etiqueta para disimularlo. Dejó la caja a un lado y miró al grupo reunido. Creo que debemos reconstruir la tarde de ayer con mucho cuidado. ¿Quién estaba dónde y cuándo? Porque alguien, durante esa hora agitada antes del té, encontró tiempo para cambiar una galete, humedecer las cerillas y preparar una trampa mortal en la cocina. Alguien que conociera las rutinas de la casa, dijo Clement en voz baja. Sí, asintió Marple. Alguien que las conocía muy bien. En efecto, el inspector Slack había requisado el estudio de la vicaría para sus entrevistas, para disgusto de Clement. La habitación olía a libros viejos y tabaco de pipa. La luz de la tarde se filtraba por las ventanas que pedían limpieza. La señorita Marple fue permitida permanecer allí, en gran parte porque Slack había descubierto que su presencia solía soltar lenguas de un modo que el interrogatorio oficial no lograba. Bien, dijo Slack, consultando sus notas. Vamos a determinar quién estaba donde entre las 4 y las 4:30 de ayer. El cuerpo fue descubierto aproximadamente a las 4:28. Potle entró en la cocina hacia las 4:10. Eso nos deja una ventana muy estrecha para colocar la trampa. Muy estrecha. Llamaron primero a Betty Crane. Se sentó con las manos entrelazadas en el regazo. Imagen del sirviente bien entrenado que intenta no parecer nervioso. Explíqueme sus movimientos, señorita Crane. A partir de las 4. Betty respiró hondo. A las 4 estaba en la cocina. Señor. Llevaba preparando el té desde las 3. Pero a las 4 revisé el horno por última vez y me aseguré de que el geyser estuviera apagado. Siempre lo apago después de usarlo. No soporto el desperdicio. El geyser estaba definitivamente apagado a las 4. ¿Y el piloto encendido? Sí, señor. Lo vi yo misma. Continúe. Llevé la primera bandeja de tazas al salón sobre las 4:05. Luego volví a la cocina, donde la señora Potle me ayudaba a trasvasar el té de la tetera grande a las teteras pequeñas. Las cejas de Slack se alzaron. ¿La señora Potle estaba en la cocina con usted? Sí, señor. Desde poco después de las 4 hasta casi el cuarto. Siempre es muy servicial en las fiestas de la vicaría. Le gusta que todo esté perfecto. La señorita Marple se inclinó un poco hacia adelante. ¿La señora Potle entró en la cocina en algún otro momento durante esa hora? Betty dudó. No podría asegurarlo, señorita. Estaba ocupada con las cosas del té. Tal vez entró por un momento, pero no lo noté. ¿Y después del cuarto? La señora Potle pasó al salón para ayudar a servir. Yo me quedé en la cocina, terminando con las bandejas. Alrededor de las 4:20 necesitaba más tazas de la despensa, así que dejé la puerta entreabierta mientras las buscaba. ¿Cuánto tiempo estuvo en la despensa? 2 o 3 minutos, no más. Cuando regresé, la puerta de la cocina seguía entreabierta. O eso creí. Todo parecía normal. ¿Y no vio a nadie cerca de la cocina durante ese tiempo? No, señor. Aunque, con tanta gente moviéndose por la casa durante la fiesta, supongo que alguien podría haberse colado sin que me diera cuenta. A continuación, fue entrevistada la señora Maud Potle. Se sentó muy erguida en su silla, con expresión serena pero tensa. Señora Potle, comenzó Slack, usted estuvo en la cocina con Betty desde poco después de las 4, ¿correcto? Sí, inspector. Me ofrecía a ayudar, como siempre. Griselda hace lo mejor que puede, pero no es la anfitriona más organizada. ¿Entró usted en la cocina en algún otro momento? Puede que sí. No lo recuerdo con precisión. Si necesitaba algo, lo habría traído yo misma. ¿Tocó el geyser? Sus ojos se abrieron un poco. ¿El geyser? Desde luego que no. ¿Por qué iba a hacerlo?
¿Y qué hay de las cerillas en el alféizar de la ventana? Inspector, yo estaba ayudando con el té, no haciendo inventario de los accesorios de cocina. Slack tomó nota. Su expresión neutral. Después del cuarto trimestre, usted fue al salón. Sí. Me serví té para Lady Bantry y Miss Marple. Luego tomé asiento. Estuve allí continuamente hasta que mi esposo fue descubierto. Cambiaron las asignaciones de los platos cuando la galette estaba siendo servida. Un destello de algo cruzó su rostro. ¿Lo hice? Hubo algo de confusión con los niños gritando por las rebanadas. Puede que le haya sugerido a mi marido que se sentara a mi lado. No veo cómo eso es relevante. Es relevante, dijo Slack secamente, porque su esposo recibió una rebanada que podría haber estado destinada a otra persona. Pura casualidad, inspector. A menos que esté sugiriendo que de alguna manera controlaba qué rebanada contenía la febe. Harold Fenn demostró ser un entrevistado menos sereno. Caminaba de un lado a otro mientras hablaba, sus manos de músico gesticulando enfáticamente. Llegué a la vicaría a las 4:10, dijo. Fui directamente al piano para ensayar 3 reyes para la fiesta. Griselda me había pedido que preparara algo apropiadamente festivo. Llamaron primero a Betty Crane. Se sentó con las manos entrelazadas en el regazo, imagen del sirviente bien entrenado que intenta no parecer nervioso. Explíqueme sus movimientos, señorita Crane. A partir de las 4. Betty respiró hondo. A las 4 estaba en la cocina, señor. Llevaba preparando el té desde las 3, pero a las 4 revisé el horno por última vez y me aseguré de que el geyser estuviera apagado. Siempre lo apago después de usarlo. No soporto el desperdicio. El geyser estaba definitivamente apagado a las 4. ¿Y el piloto encendido? Sí, señor. Lo vi yo misma. Continúe. Llevé la primera bandeja de tazas al salón sobre las 4:05. Luego volví a la cocina, donde la señora Potle me ayudaba a trasvasar el té de la tetera grande a las teteras pequeñas. Las cejas de Slack se alzaron. ¿La señora Potle estaba en la cocina con usted? Sí, señor. Desde poco después de las 4 hasta casi el cuarto. Siempre es muy servicial en las fiestas de la vicaría. Le gusta que todo esté perfecto. La señorita Marple se inclinó un poco hacia adelante. ¿La señora Potle entró en la cocina en algún otro momento durante esa hora? Betty dudó. No podría asegurarlo, señorita. Estaba ocupada con las cosas del té. Tal vez entró por un momento, pero no lo noté. ¿Y después del cuarto? La señora Potle pasó al salón para ayudar a servir. Yo me quedé en la cocina, terminando con las bandejas. Alrededor de las 4:20 necesitaba más tazas de la despensa, así que dejé la puerta entreabierta mientras las buscaba. ¿Cuánto tiempo estuvo en la despensa? 2 o 3 minutos, no más. Cuando regresé, la puerta de la cocina seguía entreabierta. O eso creí. Todo parecía normal. ¿Y no vio a nadie cerca de la cocina durante ese tiempo? No, señor. Aunque, con tanta gente moviéndose por la casa durante la fiesta, supongo que alguien podría haberse colado sin que me diera cuenta. A continuación, fue entrevistada la señora Maud Potle. Se sentó muy erguida en su silla, con expresión serena pero tensa. Señora Potle, comenzó Slack, usted estuvo en la cocina con Betty desde poco después de las 4, ¿correcto? Sí, inspector. Me ofrecía a ayudar, como siempre. Griselda hace lo mejor que puede, pero no es la anfitriona más organizada. ¿Entró usted en la cocina en algún otro momento? Puede que sí. No lo recuerdo con precisión. Si necesitaba algo, lo habría traído yo misma. ¿Tocó el geyser? Sus ojos se abrieron un poco. ¿El geyser? Desde luego que no. ¿Por qué iba a hacerlo? ¿Y qué hay de las cerillas en el alféizar de la ventana? Inspector, yo estaba ayudando con el té, no haciendo inventario de los accesorios de cocina. Slack tomó nota. Su expresión neutral. Después del cuarto trimestre, usted fue al salón. Sí. Me serví té para Lady Bantry y Miss Marple. Luego tomé asiento. Estuve allí continuamente hasta que mi esposo fue descubierto. Cambiaron las asignaciones de los platos cuando la galette estaba siendo servida. Un destello de algo cruzó su rostro. ¿Lo hice? Hubo algo de confusión con los niños gritando por las rebanadas. Puede que le haya sugerido a mi marido que se sentara a mi lado. No veo cómo eso es relevante. Es relevante, dijo Slack secamente,
porque su esposo recibió una rebanada que podría haber estado destinada a otra persona. Pura casualidad, inspector. A menos que esté sugiriendo que de alguna manera controlaba qué rebanada contenía la febe. Harold Fenn demostró ser un entrevistado menos sereno. Caminaba de un lado a otro mientras hablaba, sus manos de músico gesticulando enfáticamente. Llegué a la vicaría a las 4:10, dijo. Fui directamente al piano para ensayar 3 reyes para la fiesta. Griselda me había pedido que preparara algo apropiadamente festivo. Miró a su alrededor, al grupo reunido. La naturaleza humana no cambia. Las mismas debilidades que impulsaron a la gente a cometer delitos en mi juventud siguen definiéndonos hoy. Orgullo, miedo, avaricia, desesperación. La celebración de la 12ª noche simplemente proporcionó el escenario para que estas antiguas pasiones se desataran en una nueva forma. El Dr. Aydock removió su té reflexivamente. «Sabes, he estado pensando en esa galete, en la tradición del febe oculto, la elección de un rey. Todo es bastante pagano cuando lo examinas, una lotería, un juego de azar. Excepto que esta vez no fue casualidad en absoluto», dijo la señorita Marple. Fue manipulación disfrazada de tradición. Eso fue lo que la hizo tan efectiva y tan horrible. Griselda se levantó y se acercó a la ventana, contemplando el jardín donde la escarcha aún permanecía en las sombras. El próximo año, Jane, creo que renunciaremos a las tradiciones francesas y nos quedaremos con los sencillos pasteles de té ingleses. Una sabia decisión, querida, aunque sospecho que el recuerdo de esta 12ª noche perdurará. Independientemente de lo que sirvas, respondió la señorita Marple. El inspector Slack terminó su té y se preparó para marcharse. Bueno, señorita Marple, el departamento le debe una deuda. Sin sus observaciones sobre la harina, el hollín y las coronas de papel, puede que nunca hubiéramos mirado más allá de lo obvio. Habría llegado a la verdad al final. Inspector, dijo ella. Yo simplemente aceleré el viaje. Es usted demasiado modesta. Ese asunto con la sombra de la cinta en el pestillo de la puerta, el hollín en el azúcar, la segunda corona en la cesta de la colada. Jamás me habría dado cuenta de nada de eso. La señorita Marple sonrió levemente. Detalles, inspector. El asesinato siempre se trata de detalles. El gran gesto puede dar comienzo a todo, pero los pequeños errores lo acaban. Una mota de harina donde no debería haber harina. Un fragmento de papel con restos de glaseado en un fregadero. El testimonio de un niño que recordó haber pedido una rebanada para alguien distinto. Cuando la reunión se dispersó, Lady Bantry se quedó con la señorita Marple en la vicaría. Es un asunto sombrío, Jane. Esa mujer lo planeó todo con tanto cuidado. Practicó cada paso. Y aún así dejó huellas por todas partes. Porque la perfección es imposible, Dolly, respondió la señorita Marple. Somos humanos, y la humanidad se muestra en todo, incluso en el asesinato. La señora Potley intentó fingir un accidente, pero no pudo borrarse de la escena. La harina y la cinta la delataron. Sus sesiones de práctica demostraron premeditación. La llave extra confirmó el método. Salieron juntas a la fría tarde de enero. Las campanas de Santa María estaban ahora en silencio. Su celebración de la 12ª noche hacía ya mucho tiempo concluida. El año que viene, dijo Lady Bantry con fingida alegría, tendremos una fiesta sencilla. Sin pasteles franceses, sin frijoles sorpresa, y ciertamente ningún premio encerrado en armarios. La señorita Marple sonrió y se ajustó el sombrero. Un plan excelente, querida, aunque sospecho que la vida en Santa María me proporcionará suficiente drama sin ayuda de ninguna galette des Rois. Caminaron juntas por el sendero, dos damas mayores hablando de los eternos temas de la locura humana y la divina providencia. Detrás de ellas, la vicaría permaneció en silencio bajo la luz invernal, guardando silencio sobre la muerte que había visitado el día 12.